Hola jóvenes, ¿cómo están? Gusto de saludarlos. Amigos míos, hoy día quiero en esta sesión conversar con ustedes acerca de un tema muy importante para el mundo de la electricidad. Me refiero a lo que significa y a cómo se define el concepto campo eléctrico. Interesante. ¿Por qué? ¿De dónde nace esta idea de hablar del campo eléctrico? Bueno, veamos, ustedes ya trabajaron con péndulos eléctricos, trabajaron con electroscopio, conocemos la ley de Coulomb, vimos el trabajo que hizo Coulomb para poder determinar el valor de esta fuerza que él presumía existía entre cargas eléctricas y así lo demostró, ¿verdad? ¿Es una fuerza capaz de repeler cargas o es una fuerza capaz de atraer cargas? Eso ya está demostrado. Es más, llegamos a una relación, si no se acuerdan, vean el video anterior, llegamos a una relación donde podemos cuantificar esa fuerza eléctrica entre cargas. Ok, pero ¿dónde está la cuestión? Cuando yo trabajaba con péndulo eléctrico, cuando ustedes trabajaron con electroscopio, cuando Coulomb trabajó acercando cuerpos cargados a otros, claramente observamos que no necesariamente tú requieres contactar el cuerpo para darte cuenta si está o no está cargado. Basta que te acerques a él y ves que hay alguna reacción. Hagámoslo en forma más casera, lo que nos pasa a todos nosotros en nuestras casas. Si tú, por ejemplo, te peinas, los que tengan un cabello largo o los que tengan cabello, no en el caso mío, ¿ya? En las damas, sobre todo, cabellos largos, cabellos secos, y se peinan con su peineta, con su peine, con su cepillo. Una vez que lo hacen, basta que acerquen un poquito ese cepillo al cabello y el cabello tiende a acercarse. Son efectos electrostáticos. Bueno, ¿a qué se le atribuye entonces el hecho de que ese cabello se acerque? A una fuerza que fue la que logró determinar Charles Augustin de Coulomb. Pero la pregunta es, ¿por qué está entonces esa fuerza actuando? ¿A qué se debe que exista esa fuerza? ¿A qué se debe que si yo me acerco más o me acerco menos a un cuerpo cargado o con un cuerpo cargado, vea más o vea menos la reacción eléctrica que hay ahí? Bueno, eso se le atribuye a la presencia de este campo de acción eléctrico. ¿Qué quiero decir? Que anotemos acá para ser ordenado, ¿cierto? Que vamos a ver campo eléctrico, que entre paréntesis se abrevia con una letra E mayúscula, y fíjense, con una flechita arriba. ¿Por qué? Ustedes ya bien lo saben, porque es un vector. Veamos, este campo eléctrico entonces, ¿cómo lo vamos a considerar? ¿O dónde va a aparecer? Pensemos que tenemos en el espacio, cualquiera, aquí en el medio, da lo mismo, aquí la tapita del plumón, da lo mismo, ¿ya? Una carguita positiva, definámosla como positiva. Pensemos en una carga positiva. Bueno, cerca de él, rodeándolo a él, tú puedes darte cuenta que también hay un efecto eléctrico. No solamente en la carga, sino cerca de él. A este espacio, a esta sección, a esta área que hay cerca de él, es lo que se conoce como un campo de acción, que en este caso, por ser eso una carga eléctrica, es un campo de acción eléctrica, campo eléctrico. A ver, para que lo entiendan mejor, ¿por qué tú estás parado allí donde estás parado o estás sentado allí donde estás sentado? ¿Quién te atrae a la Tierra? La gravedad. Perfecto. Pero el efecto gravitatorio solo se da porque tú estás pegado en la Tierra. ¿Estás contactando el planeta? Si yo dejo caer este cuerpo, que estoy fácilmente a 1,5 metros del suelo, lo suelto y cae. Y no estaba contactando la superficie de la Tierra.
Es decir, esa gravedad no actúa solo en el planeta, sino que tiene un campo de acción donde también actúa. ¿Quién es? El campo gravitatorio. Un campo, un sector, donde esa gravedad se hace presente. Yo puedo soltar a cualquier altura un cuerpo y el cuerpo cae. ¿Por qué? Porque estoy dentro de ese campo de acción gravitatorio. Por ejemplo, ahí tenemos un ejemplo de campo. Ahora que va a llegar el invierno, en nuestras casas vamos a encender una estufita. Y tú cuando quieres tomar calor de la estufita necesitas estar sentado arriba de la estufa para sentir el calor. O estás a cierta distancia y ya el calor se te irradia y ya sientes esa energía, ¿cierto?, que te llega al cuerpo, sin estar necesariamente contactando la estufa. ¿Por qué? Porque estás cerca de un campo calórico. Y hay un sector donde ese calor se irradia, campo calórico. O simple, más simple todavía, que yo creo que todos los tenemos en nuestras casas. Y el que no lo habrá visto. Estas famosas pegatinas magnéticas que uno pone en la puerta del refrigerador. Es un imán. Bueno, los imanes, amigos míos, necesitan ustedes contactar un hierro con un imán para que éste quede pegado. ¿O basta con que tú te acerques a ese imán con un hierro y de repente el hierro ¡pum!, se pega? Obvio. Porque basta que estés dentro de ese campo de acción magnética para sentir los efectos del imán. ¿Por qué les cuento esto? Para que entendamos, muchachos, porque eso nos ayuda mucho, para que entendamos, para que veamos, para que sintamos entonces este concepto de campo. Campo calórico, campo gravitatorio, campo magnético, campo eléctrico. Es decir, hay un sector, ¿cierto?, donde tú vas a sentir esa influencia, ya sea de la gravedad, ya sea del calor, ya sea del magnetismo, ya sea de la electricidad. Eso es lo que estamos viendo ahora. ¿Estamos? Por eso que si esta era la bolita del péndulo eléctrico, tú acercabas con algo y solamente al acercar la bolita se atrae o la bolita se aleja. Por eso es que si esto era la bolita del electroscopio, tú tan solo con acercar un cuerpo cargado, ves que las laminitas se separan o las laminitas no se separan. ¿Por qué? Porque estás actuando dentro de ese campo de acción eléctrica. Desde ahora, campo eléctrico. ¿Les parece? Ok. ¿Cómo puedo yo saber, entonces, si dije que esta tapita de plumón va a ser mi carga? ¿Cómo puedo yo saber si cerca de ella hay o no hay campo eléctrico? ¿Cómo lo detecto? Bueno, en el caso del magnetismo lo detectabas poniendo un hierro, un cuerpecito de hierro, poniendo una brújula, una aguja magnética, ahí lo detectas. En el caso del campo calórico, poniendo un cuerpo, ¿cierto? Y de repente incluso lo puedes poner tan cerca que puede encenderse, ese cuerpo es inflamable. Pones un detector ahí para saber si existe o no existe campo. En el caso de la gravedad, ¿cómo saber si en esta parte existe o no gravedad? Sueltas un cuerpo. Ah, lo atrajo, sí, hay. Siempre puedes poner un detector. Acá, en el caso del campo eléctrico, exactamente lo mismo. Vamos a poner un detector. Y nuestro detector lo voy a poner ahí. Una pequeña carga de prueba que vamos a llamar Q sub 0. No la confundas con esta carga, que la vamos a llamar Q mayúscula porque es la carga generadora, quien va a generar el campo. Yo aquí quiero detectar si existe o no existe campo eléctrico, por eso voy a probar con una carga de prueba. ¿Estamos? Bueno, esta carga de prueba tiene una restricción. Cuando tú quieres definir si hay o no hay campo eléctrico, esa carga de prueba la vamos a considerar siempre positiva. Es una pequeña carga de prueba siempre positiva. Está una pequeña definición para que nos entendamos.
Hay que acotar cosas en física para poder estudiarlas y definirlas. ¿Ya? Si yo considero entonces esa Q sub 0 como positiva, y tú te das cuenta que acá existe una carga positiva, ya me imagino que estarás infiriendo qué va a suceder. Si esa carga es positiva y pusiste una carga de prueba positiva, ¿qué va a hacer ella? Inmediatamente se va a alejar. ¡Pah! Se va a repeler. Ella la repelió. ¿Estamos de acuerdo? Con cierta fuerza. ¡Pah! Salió repelida para allá. ¿Qué pasaría si esa Q sub 0 fuera negativa? No, usted no lo diga. No puede después, porque la hemos definido siempre positiva. Entonces, si esa carga es positiva, porque es positiva, así la definí, aquí va a haber una fuerza que va a alejar la carguita, ¿cierto?, de la Q positiva. Ahora, la pregunta es, ¿qué hubiera pasado si esta carga generadora no es positiva? Está la otra posibilidad. Si esta carga generadora fuese negativa, pongo mi carga de prueba, que siempre es positiva, pongo mi carga de prueba, ¿y qué sucedería ahora? Si es que esta fuese negativa, habría una fuerza que la atraería. Negativo a la positiva la atrae. Entonces están las dos posibilidades. Pero en ambas posibilidades yo estoy dándome cuenta que sí, ahí hay influencia de campo. Porque o la carga de prueba se va a repeler o porque la carga de prueba se va a atraer. Existe presencia de campo eléctrico. ¿Estamos? Ahora, si yo quiero definir mi campo eléctrico en base a lo que acabo de observar, en base a lo que acabo de contarles, yo puedo definir cómo encontrar el valor de ese campo eléctrico. Cómo encontrar el valor, ¿cierto? Valor absoluto, el número, la magnitud de ese campo eléctrico. Sencillamente lo voy a hacer en base a lo que acabo de observar. Si pongo una carga de prueba y es repelida, bueno, dependiendo de con qué fuerza se repelió, yo voy a definir mi campo. Si pongo una carga de prueba y es atraída, en base a con qué fuerza se atrajo, yo voy a definir mi campo. O sea, ese campo eléctrico lo voy a definir en base al valor de la fuerza, cuánto es la magnitud de esa fuerza, si es más o es menos, que actúa sobre quién. ¿Sobre quién está actuando la fuerza? Sobre mi carga de prueba. Es decir, mi campo eléctrico en cuanto a magnitud, sencillamente va a ser considerado como el valor de la fuerza que actúa sobre mi carguita de prueba. Y fíjate que con eso yo ya podría estar medianamente tranquilo. Perdón. ¿Por qué? Porque resulta que ahora puedo conocer el valor del campo. Si yo me acerco mucho a la carga generadora, obviamente va a ser más fuertemente repelida o más fuertemente atraída. Va a haber mayor valor de fuerza. Y si va a haber mayor valor de fuerza, ¿qué quiere decir? Que hay más campo eléctrico. Y eso ustedes lo evidencian. Lo evidencia cuando se acercaban al electroscopio o cuando estaban más lejos del electroscopio. Las laminitas se abren con mayor fuerza o con menor fuerza. Cuando están más cerca, cuando están más lejos de la bolita que cuelga del péndulo eléctrico. Si están muy cerca, ¡pah!, se pega rápidamente. Si están más lejos, sí, levemente se mueve. Claro, hay mayor distancia. Si hay mayor distancia, hay menos fuerza de acción. Si hay menos fuerza de acción, menos campo eléctrico. Mientras más cerca, al parecer que hay más, y mientras más lejos, hay menos. Veamos al tiro, muchachos, qué sucede con nuestras siempre necesarias unidades de medida. ¿En qué se expresará el campo eléctrico? ¿En qué se mide la fuerza? En Newton. ¿En qué se miden las cargas? En Coulomb. Por tanto, ¿cuál es la unidad de medida del campo eléctrico? Newton Coulomb. Y ahí queda, no tiene otro nombre. El Newton Coulomb. Tengo que hacerles una pregunta. ¿Por qué?
Porque si yo les dejo esto así, tal y cual está, uno podría confundirse. Cuidado. Si yo les preguntase, y miren esto por favor, si yo les preguntase, ¿de qué depende el campo eléctrico? Ustedes que en matemáticas ya se manejan bastante bien, claramente me van a decir, profe, depende de dos cosas. Depende de la fuerza que hay en ese lugar y depende de la carga de prueba que usted ponga ahí. Ahí está. Es más, los que son más agudos en matemática, ¿qué me van a decir? Profesor, depende directamente de la fuerza y depende inversamente de la carga de prueba. Y yo ahí le voy a sonar una alarmita. Cuidado, cuidado. Y porfa, piensen en lo que estoy diciéndoles ahora. Razónenlo. ¿Podrá el campo eléctrico que genera una carga generadora cualquiera depender de la carga de prueba que yo pongo ahí? Como que suena extraño. A mí me suena súper extraño. Yo quiero saber qué campo eléctrico hay en este punto que está generando el pizarrón, por ejemplo. Supongamos que el pizarrón es mi carga generadora y yo quiero estar aquí a medio metro. ¿Qué campo eléctrico genera el pizarrón? O sea, con esto yo podría pensar, chuta, no sé, pues, depende de quién se ponga aquí. Yo me pongo aquí ahora. Ah, hay tanto campo eléctrico. Bueno, si más rato se pone un niño que es más chiquito, que es distinto, ¿va a haber otro campo eléctrico? Y si se pone una persona mucho más gorda que yo, con más masa, por ejemplo, una carga más grande, ¿va a haber otro campo eléctrico? Pero si el campo eléctrico es de quien lo genera, no es de quien se pone aquí. Yo estoy tratando de ver de qué depende el campo generado, no el campo que yo presiento. Cuidado, uno aquí puede enredarse, ya voy a hacer más adelante la aclaración de esto. Aquí pareciera ser que el campo eléctrico depende de la fuerza y depende de la carga de prueba. Pero es extraño. Me queda dando vueltas. Muy extraño que el campo eléctrico de alguien dependa de quién se pone acá. Es como, bueno, que a veces se da. De todo hay, dicen acá, ¿cierto? Pero espero que muy pocas veces. Es como si ustedes se acercaran a hablar conmigo. Ojalá, de forma personal, y ojalá ya sea pronto. Y yo, depende si se acerca Juanito, actúo de una forma. Si se acerca Pepito, actúo de otra forma. Si se acerca la María, actúo de otra forma. Si se acerca, no sé, otra persona. O sea, y dependiendo de quién se acerca a mí, es como yo actúo. Eso no, pues. Uno es como es. Y actúa siempre de la misma forma. O así debiera ser. Así por lo menos soy yo. Yo estoy generando mi campo de acción. Y la forma como yo me comporto no va a depender de quién se acerque. Siempre va a depender de mí. No sé si ese ejemplo le hace quedar esto más claro. Si yo quiero saber qué campo eléctrico genera esta carga, no puedo depender de qué yo ponga ahí. Porque el campo eléctrico es de él, no es de quien se acerque. ¿Estamos? Cuidado entonces con esto. Cuidado con esto. Ok. Sigamos avanzando. Muchachos, sé cómo puedo determinar la magnitud del campo eléctrico. Pero resulta que ustedes, fíjense, con rojo con verde se los dibujé para que vean que hay dos posibilidades. O es hacia un lado o hacia otro lado actúa la fuerza eléctrica. Entonces, como la fuerza es un vector, ese hecho de que la fuerza es un vector hace que el campo eléctrico también lo sea. Por eso acá arriba lo notamos como campo eléctrico vectorial. Si la fuerza es vectorial, y claramente el campo eléctrico depende de la fuerza, es porque el campo eléctrico es vectorial. Y si es vectorial, va a tener direccionalidad. ¿Cuál es la direccionalidad del campo eléctrico? Es decir, ¿para dónde va a actuar el campo eléctrico? Y eso lo definimos gracias a que esto ya lo tengo definido. Q sub 0 siempre es positivo y por eso siempre tiene que ser positivo al momento de yo definir un campo eléctrico. Fíjate que si yo tengo una carga generadora positiva, una Q mayúscula positiva,
y puse ahí mi carguita de prueba, ¿cierto? En ese punto P puse mi carguita de prueba. La carguita de prueba, ¿qué hizo? Se alejó, salió fuera. Por lo tanto, yo voy a decir que el campo eléctrico es saliente. ¿De quién lo genera? La que lo genera es esa carga totalmente positiva. Muchachos, ojo acá. El campo eléctrico, ¿cierto?, va a ser saliente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ella es positiva. Lo defino en función de qué le sucede a Q sub 0. Por eso que esta no puede ser negativa. Para probar, estoy diciendo. Para definir un campo, no puedo tomar esta Q sub 0 como negativa. Definiría todo al revés. Para yo poder definir un campo eléctrico, tengo que utilizar una carga de prueba positiva. Si pongo mi carguita de prueba, y lo voy a poner aquí, aunque es redundante, positivo, como esta era positiva, la carga se aleja. Y como la carga se aleja, digo que el campo eléctrico es saliente. Y no se pregunten qué hubiera pasado si esa es negativa, porque esa no puede ser negativa. Al momento de definir un campo eléctrico, no puede ser negativa. Y yo estoy definiendo un campo eléctrico. Lo que sí puede ser negativo es quien la genera. Ahí era positiva. Aquí mi carga generadora es negativa. ¿Qué pasa si en ese mismo punto P ahora pongo mi Q sub 0? Que siempre es positivo. ¿Qué le pasa a esa carguita que pongo en el punto P? Inmediatamente va a ser atraída, ¿verdad? Y como es atraída, yo voy a decir entonces que el campo eléctrico en este momento pasa a ser un campo eléctrico entrante. Y cuando digo saliente o cuando digo entrante, me refiero a quién. Saliente o entrante de quien la genera. Ojo acá, eso tienen que recordarlo, ¿cierto? Y entenderlo. Si yo tengo una carga generadora positiva, el campo eléctrico es saliente, siempre. Si yo tengo una carga generadora negativa, el campo eléctrico es entrante a ella. ¿Cuándo? Siempre. ¿Estamos? Bien, pues, ojalá se esté entendiendo. Ya, a mí este tema lo encuentro fenomenal, así que si de repente me toma el espíritu, porfa, entiéndanme, porque lo encuentro súper entretenido y así quiero que lo entiendan ustedes también. Sé entonces que cerca de una carga eléctrica existe un campo de acción que llamamos campo eléctrico. Campo eléctrico que es vectorial, al cual ya sé calcular su magnitud, fuerza sobre carga de prueba, ¿verdad? Y también conozco su direccionalidad, que depende de quién la genera. Si el campo es generado por una carga positiva, ese campo siempre va a ser saliente de esa carga positiva. Si la carga generadora es negativa, el campo va a ser entrante, ¿ya? Ahora, ¿qué quiero mencionarles? Porque es muy fácil confundirse. Una cuestión es la fuerza eléctrica y otra cuestión es el campo eléctrico, que no son lo mismo, obvio. Cuidado. Mira, si yo tengo una carga positiva y en un punto P cualquiera, es un punto P cualquiera, pongo mi carga de prueba, voy a utilizar dos colores acá. Mi carga de prueba inmediatamente va a ser repelida. Repelida. ¿Por qué? Porque hay una fuerza de repulsión que la aleja. ¿Estamos claros? Pero resulta que en ese punto P, ahí mismo, además de ser la carga repelida, es repelida porque existe ahí un campo eléctrico. Ahora, ¿cómo definimos recién ese campo eléctrico? Como esta carga generadora es positiva, el campo eléctrico es saliente. Y fíjate que son dos vectores distintos que existen en ese punto. El vector fuerza, con el cual la carga es repelida, por eso se mueve, porque hay una fuerza sobre ella, y el vector campo eléctrico, que es en ese punto el campo eléctrico existente. Interesante.
Ahora además está decirle que si yo el punto P lo pongo acá arriba y ahí pongo mi carga de prueba, claro, en esa carguita de prueba, ¿cierto? Va a ser repelida hacia arriba porque se va a arrancar de la carga generadora, va a haber una fuerza para arriba, ¿cierto? Pero ahí en ese mismo punto va a existir también un campo eléctrico también hacia arriba, campo eléctrico. ¿Por qué? Porque el campo eléctrico es saliente de ella. O sea, ponga yo donde ponga mi carguita de prueba, le va a pasar lo mismo. Siempre va a ser repelida. ¿Por qué? Porque existe un campo eléctrico saliente. Entiéndaseme bien. Va a ser repelida y hay un campo eléctrico saliente, no por ello. Ya el campo eléctrico depende de la carga generadora. Sí, porfa. Pero donde yo lo ubique. O sea, si yo nuevamente les ejemplifico con esta tapita, que aquí está mi carga generadora, y yo sé que es positiva, si yo pongo aquí una carguita de prueba, ¡pah!, repeler. Porque en este punto, ¡pah!, le empuja. Y en este punto hay un campo eléctrico saliente, porque depende de ella, que es positiva. Pero si yo pongo aquí, frente a ustedes, mi punto, y pongo aquí mi carga de prueba, ¿qué le va a hacer a esta carga de prueba? Rápidamente se va a ir donde ustedes. ¿Por qué? Se va a ir hacia ustedes porque ella la repele, hay una fuerza hacia ustedes. Y en este punto, ¿qué hay? Un campo eléctrico. ¿Para dónde? Hacia ustedes. ¿Por qué? Porque ella es positiva, saliente. Así en cualquier punto. Es como un erizo. Véanlo porfa como un erizo. Para todos lados todo esto es tridimensional. Yo donde ponga ese puntito de prueba, puntito, ¿cierto? Y donde ponga aquí mi carguita de prueba, van a existir siempre una fuerza y un campo eléctrico. Conceptos distintos, ambos vectoriales. Por eso quiero que no se enreden. La fuerza, dada, ¿cierto?, por el movimiento que tiene la carga, si es repulsivo o es atractivo. El campo eléctrico dependiendo de la carga generadora, Q mayúscula, generadora. Fíjate que si yo pusiera acá nuevamente mi carga positiva, generadora, y ahora en ese punto P ubico una carga negativa, ustedes van a decir, pero ¿cómo? Si tiene que ser positiva. No, pues si ya la usé positiva. Positiva era para definir el campo eléctrico, lo acabo de definir. En el pizarrón anterior que ya boté, ¿cierto? Lo definimos. Una carga generadora positiva tiene un campo hacia afuera. Una carga generadora negativa tiene un campo hacia adentro. Ya lo definí, gracias a mi carga de prueba. Ahora lo estoy haciendo jugando con ese campo eléctrico. Si yo en ese campo eléctrico pongo, o a lo mejor esto lo puede enredar, pongo una carga cualquiera positiva, ya no quiero probar, si ya lo probé, pongo una carga cualquiera positiva, el campo eléctrico es saliente, ¿verdad? Porque la generadora es positiva y la fuerza es repulsiva hacia afuera, porque ambas son positivas. Ahora, si esa carga generadora es positiva y yo pongo acá una carga negativa, inmediatamente veo entonces que esta carguita, por ser negativa, se va a atraer fuerza. Pero en ese punto, ¿qué campo eléctrico hubo? Ahí. ¿De quién depende el campo eléctrico? De quien lo genera, que es positivo. Por lo tanto, ya está definido que una carga positiva genera un campo saliente. Y mira lo que sucede. En este caso, la fuerza y el campo eléctrico son vectores de sentido distintos. Interesante. Me queda pizarrón. ¿Qué pasa nuevamente si tengo acá una carga generadora, pero en este caso es negativa? Y quiero en este punto cualquiera P ubicar una carga positiva. O si tengo mi carga generadora negativa y en este punto P voy a ubicar mi carga negativa. Porque tengo las dos opciones. Si allí pongo una carga positiva cerca de una carga generadora negativa, claramente yo digo, bueno, si es positivo y esta es negativa, va a haber una atracción. Fuerza atractiva. Las fuerzas son atractivas, no los campos. No existe un campo atractivo. Es la fuerza de atracción. ¿Ya? El campo es entrante o el campo es saliente. Entonces, si esa fuerza es atractiva porque esta es positiva y esta es negativa, y en este punto quiero saber qué campo eléctrico hay, bueno, ya está definido. Como la carga que lo genera es negativo, el campo es
entrante. Y ahí aparece mi campo eléctrico. Interesante. Veamos el último caso. El último caso entonces, ¿qué tengo acá? Una carga generadora negativa y una carga que puse cerca de él, ¿cierto? También negativa. Por lo tanto, como ambas son negativas, va a haber una fuerza de repulsión, fuerza eléctrica, no son fuerzas mecánicas, una fuerza eléctrica repulsiva, ¿cierto? Sabiendo, sí, que en este punto, por el hecho del campo ser creado por una carga negativa, es un campo entrante. Fíjate que bonito. Ahí están los 4 casos posibles, ya que son 2 las cargas generadoras posibles, positivas o negativas, y tenemos qué sucede con las fuerzas eléctricas y los campos eléctricos. Fíjate, saca tus conclusiones. Saque sus conclusiones. En ese caso, la dirección y el sentido van hacia el mismo lugar. Pensemos en este dibujo, en este esquema, van hacia la derecha los dos. Campo eléctrico y fuerza eléctrica hacia la derecha. Campo eléctrico y fuerza eléctrica, los dos en el mismo sentido, hacia la izquierda. Pero acá, fuerza y campo eléctrico, sentidos contrarios. Acá, fuerza y campo eléctrico, sentidos contrarios. ¿Cuándo, entonces? Si es que lo quieres anotar en tu cuadernito, en una hojita de notas, ¿cierto? Aquí adentro. Yo prefiero que lo anotes aquí, que no te olvides. ¿Cuándo vamos a tener que la fuerza eléctrica y el campo eléctrico actúan en el mismo sentido? ¿Qué tiene que suceder para que la fuerza eléctrica y el campo eléctrico actúen en el mismo sentido? ¿Cuándo pasa eso? Fíjate que es independiente de quién la genera. Solamente va a depender de qué carga tú pones en ese campo eléctrico. Si pones una carga positiva, la carga se va a mover, porque esa es la fuerza, se va a mover en el mismo sentido que actúa el campo eléctrico. Fuerza en el mismo sentido que el campo. Fuerza en el mismo sentido que el campo. Cuando tú pusiste una carga positiva. Si tú ubicas una carga negativa, la fuerza eléctrica, es decir, la carga eléctrica se va a mover siempre en sentido contrario del campo. Si pusiste una carga negativa y sabes que se repele, ¿cierto? Si sabes que se repele, pero lo que tú pusiste fue una carga negativa, quiere decir que el campo eléctrico actúa al revés. Si tú pones una carga positiva y ves que esa carga positiva hace, ¿cierto? O mejor dicho, se atrae a la carga. Si se atrae a la carga es porque actúa al mismo sentido del campo y sería la carga generadora negativa. Cuidado entonces, muchachos, con enredarse acá. Es fácil enredarse, ¿ya? Cuidado con enredarse y entendamos que hablar de campo eléctrico es una cosa y hablar de fuerza eléctrica es otra. Voy a tratar de hacerles una tablita para que esto quede más claro. Ya, les hice la tablita. Vamos a ver si se entiende mejor ahora. Miren qué bonita quedó. Se los explico. Q mayúscula, carga generadora. Q minúscula, la carga que tú vas a poner dentro de ese campo eléctrico. F, la fuerza eléctrica, E, el campo eléctrico. Si tú estás ubicando una carga generadora positiva, ahí está, bien marcadita para que la veas, la carga generadora, esta gordita de acá, es positiva, tú inmediatamente sabes que el campo eléctrico es saliente. Paf, paf, los dos para allá, saliendo. ¿Por qué? Porque depende directamente de Q más, la carga positiva. Si tú pones una carga negativa, la generadora negativa, que está acá, inmediatamente sabes que el campo eléctrico es entrante, porque así lo definimos. Ya está definido. Carga negativa, campo entrante. Por eso los dos vectores rojos hacia la carga. Acá arriba era repulsivo, perdón, saliente. Campo eléctrico saliente. Por eso los dos vectores rojos, ¿cierto?, fueron alejándose de él, saliente. Pero fíjate lo que pasa con la fuerza. La fuerza va a tener relación con dos cargas. Coulomb. La ley de Coulomb te manejaba dos cargas. Aquí está. Pa, pa. Yo para ver campo eléctrico me preocupé de una carga, solo de quien la genera. Pero si quiero hablar de fuerza eléctrica me tengo que preocupar de dos cargas. La fuerza siempre entre dos cuerpos. Yo solo en el espacio puedo hacer fuerza con ¿qué? Con nada.
Siempre para que existan fuerzas deben haber dos cuerpos, en este caso deben haber dos cargas. Si yo voy a hablar de fuerza eléctrica, bueno, ¿de quién depende la fuerza? De las dos cargas. Entonces, más y más hay repulsión, se aleja. Más y menos hay atracción, se atrae. Más y menos atracción, se atrae. Menos y menos repulsión, se aleja. Los vectores azules son los vectores fuerza. Los vectores rojos son los vectores campo eléctrico. Cuando los dos vectores tienen la misma direccionalidad, ahí y acá. ¿Y cuándo se da eso? Cada vez que la carga que tú pones en el campo eléctrico es positiva. Independiente de esta. Si tú pones esa carguita positiva, ambos vectores, fuerza y campo eléctrico, tienen el mismo sentido y la misma dirección. Si tú pones una carga negativa, dentro de cualquier campo, los vectores fuerza y campo eléctrico siempre van a tener direcciones y sentidos distintos. Eso es, muchachos, el campo eléctrico. Así debe entenderse el campo eléctrico, que es este sector, insisto, que rodea las cargas eléctricas. Vamos a ir viendo qué sucede con los campos eléctricos ahora en algunos casos particulares. Ya, chicos, sigamos avanzando entonces en esto del campo eléctrico. Veamos qué sucede ahora con el campo eléctrico cerca de una carga puntual. Cuando hablo de carga puntual, me refiero a eso, un punto cargado eléctricamente. Un punto, no un cuerpo, esa es la diferencia. Un punto, o sea, no tiene radio, porfa. Entendamos eso, un puntito cargado, nada más que eso. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, mi punto cargado, pensemos que esta es mi carga puntual, generadora del campo. Tú ya sabes que cerca de ella, ¿cierto?, está la acción de ese campo eléctrico. Quiero saber, en este punto P, a cierta distancia R de esa carga generadora, ¿qué campo eléctrico hay? En cuanto a magnitud, porque en cuanto a direccionalidad lo sé inmediatamente, sin hacer nada más, yo sé hacia dónde apunta el campo eléctrico ahí. Y seguramente ustedes también saben y me lo quieren decir ahora. ¿Hacia dónde apunta el campo eléctrico? En este caso, hacia la derecha. ¿Por qué? Porque es saliente, ya que la carga generadora es positiva. Así de simple. Si es positiva, es saliente. Como el punto lo puse a la derecha de él, quiere decir que el campo va hacia la derecha. Ok, el campo va hacia la derecha. Anotémoslo ahí. Campo eléctrico. Depende solamente de, va hacia la derecha. Pero yo quiero saber cuánto vale. ¿Cuánto vale? Porque será lo mismo ubicar mi campo eléctrico en ese punto P o ubicarlo en ese punto P', no lo sé. Entonces veamos cuánto vale, cuál es el valor. Cuantifiquemos, muchachos, el campo eléctrico en ese punto. Vamos a nuestra definición, si ya la teníamos. El campo eléctrico en cuanto a magnitud, por eso lo pongo sin esa flechita arriba, sin vector, estoy hablando solamente de la magnitud. Dijimos que valía el valor de la fuerza sobre el valor de la carga de prueba. Ah, o sea que debo poner acá una carga de prueba, perfecto. Pongo mi carga de prueba ahí. Y lo que decía hace un ratito yo, pareciera que el campo eléctrico depende de F y de Q sub 0. Vamos a ver si es cierto. Acordémonos, muchachos, de nuestro gran amigo Charles-Augustin de Coulomb. Charles-Augustin de Coulomb, ¿qué nos dijo? Que la fuerza eléctrica era igual a K sub 0 por el valor de una carga, que en este caso es la carga generadora, por el valor de la otra carga, que en este caso es mi carga de prueba, sobre K, que era la constante dieléctrica, y sobre R cuadrado, que es el cuadrado de la distancia en la cual estoy considerando la carga. Si no se recuerdan de la ley de Coulomb, por favor, obligación, muchachos, vayan al video de la ley de Coulomb, ahí está clarito. ¿Ya? Y esto hay que dividirlo por Q sub 0. Ahí. Fíjate. Fuerza eléctrica, K sub 0 por Q sub 0 sobre K por R cuadrado, dividido en el valor de Q sub 0. Mira qué interesante, qué bonito. Una simple simplificación matemática te hace ver que, como es
esto está dividido por un unito, que ustedes no lo ven, ¿cierto? Pero que está, rápidamente se cancela Q sub 0 con Q sub 0. ¿Y a qué te queda igual el campo eléctrico? A K sub 0 por Q partido en K por R cuadrado. Mira qué cosa más linda. ¿Qué les decía hace un rato yo? Que me parecía extraño que un campo eléctrico dependiera de Q sub 0. Que mi campo dependiera de quién se pone frente a mí. Imposible, si es mi campo, depende de mí. Imposible que el campo de esta carga dependa de Q sub 0. Imposible. Tiene que depender de ella. Y aquí lo hemos claramente demostrado. ¿De quién depende entonces realmente el campo eléctrico? La magnitud del campo eléctrico. Bueno, K sub 0 y K son constantes. K sub 0, ustedes se acuerdan, 9 por 10 elevado a 9. K, ustedes se acuerdan, depende del medio, la constante dieléctrica. Si es agua, si es vacío, si es aire. Por tanto, ¿de quién depende el campo eléctrico? El campo eléctrico depende sencillamente de dos variables. Por un lado depende de Q en forma directamente proporcional. Directamente proporcional de Q, permiso, que es un manchón ahí, o sea, ahí, signo proporción. Mientras más grande es la carga generadora, más grande es el campo eléctrico, obvio. Mientras más frotaban ustedes, ¿cierto?, un cuerpo, más se cargaba, porque tiene más carga, más espacio tiene de acción. Ahí está clarito, depende directamente de Q. Y el campo eléctrico depende de R, pero de R cuadrado y en forma inversa. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que mientras más lejos estás del cuerpo que genera el campo, menos campo sientes, porque son inversos. Mientras mayor es la distancia, menor es el campo eléctrico. Y más aún, cuadráticamente. Ahora, la duda que me están haciendo es, si antes decíamos que la unidad de medida era Newton sobre Coulomb, chuta, ¿habrá cambiado? Veámoslo. ¿Quién era K sub 0? Unidad de medida, estamos hablando solamente de unidades de medida. También la vimos en el video de la ley de Coulomb. ¿Cuál es la unidad de medida de K sub 0? Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Esa es la unidad de medida de K sub 0. Por la unidad de medida de carga, Coulomb. Unidad de medida de la constante electrostática, no tiene. Unidad de medida de la distancia al cuadrado, metro cuadrado. Mira las unidades de medida. Trabaja con estas unidades de medida. Claramente se va ese Coulomb con ese Coulomb, se va el metro cuadrado con ese metro cuadrado. ¿Y qué te quedó? Newton partido en Coulomb. Es decir, lo mismo que teníamos antes al considerar fuerza sobre carga de prueba. Pero ahora, en el entendido, y así por favor lo quiero entender, y quiero apagar esta cámara y quedarme tranquilo con que lo entendieron, que el campo eléctrico depende de Q generador y de la distancia, siendo esta al cuadrado, y no de la fuerza y de Q sub 0. ¿Estamos? Es más, fíjate qué cosa más linda quedó acá. Quedó dependiendo una variable de otra, es decir, yo perfectamente puedo ahora graficar esta situación para que no se les olvide más, muchachos. Voy a graficar campo eléctrico en función de la carga generadora y voy a graficar campo eléctrico en función de R cuadrado. Campo eléctrico en función de Q, como son directamente proporcionales, ¿qué te quiere decir? Que mientras una crece, la otra también lo hace, y en igual proporción, es decir, ahí. Y inversamente al cuadrado. ¿Cómo es la gráfica? Matemáticamente ustedes deben saberlo. Siendo asíntota en cada uno de los ejes.
siendo asíntota en cada uno de los ejes. O sea, fíjate qué bonito, interesante. Quiere decir que jamás el campo eléctrico va a llegar a ser cero. Jamás. En cualquier lugar donde tú estás va a haber influencia de algún campo eléctrico. Por muy pequeño que sea, imperceptible para nosotros, pero va a haber. Ahí está. Porque es inversamente proporcional a R cuadrado. Y cuando la distancia sea lo suficientemente cerca, es cuando el campo eléctrico sea el mayor posible. Casi infinito. Digo casi porque habría que comprobarlo. Pero eso es lo que me está diciendo a mí la muestra gráfica que tengo ahí. Muchachos, esta es la forma de determinar entonces el campo eléctrico cerca de una carga puntual. La direccionalidad, acuérdense, ya está dada. Fácil. Si la carga generadora es positiva, el campo es hacia afuera. Si la carga generadora es negativa, el campo es hacia adentro. ¿Cómo determino el campo eléctrico cerca de una carga puntual? Fácil. ¿Y cómo determino el campo eléctrico si hubiera más de una carga puntual? No desesperen, ya vengo. Bueno, ¿qué pasaría si hubiese más de una carga puntual? O sea, ¿cuál es el campo eléctrico cerca de varias cargas puntuales? Por ejemplo, si tienes ahí una carga generadora Q1, llamémosla positiva. Si tienes acá una carga generadora Q2,